Després de 45 anys d'història i per primer cop el PSC ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya en vots i en escons. Ayer tuvieron lugar las 13ª elecciones al Parlamento de Cataluña desde la recuperación de la democracia y se ha producido una reconfiguración del tablero político. El independentismo en su conjunto ha sufrido un importante retroceso, pasando de 74 escaños, 6 por encima de la mayoría absoluta, a 61, y eso si incluimos en esa suma los 2 escaños del partido ultraderechista Aliança Catalana, con el que todos se han comprometido a no pactar nunca. En términos de voto popular, la debacle conjunta del bloque INDEP ha sido nada más y nada menos que de 16 puntos porcentuales, pasando de algo más de un 48% a poco más de un 33%. Dentro del bloque, la mayor caída con diferencia se la lleva Esquerra Republicana de Cataluña, que pasa de 33 escaños a 20 y de un 21% de los votos a un 13,6%. Es evidente que la decisión de Pere Aragonès de adelantar las elecciones fue un error para los intereses de su propio partido. Por su parte, la CUP ve cómo se reduce su peso político aproximadamente a la mitad. Los únicos 2 partidos independentistas que aumentan su representación son, por un lado, Junts, que pasa de 32 a 35 escaños y de un 19,8% a un 21,5%, consolidándose claramente como la segunda fuerza política del país, y por otro lado, los ya mencionados ultraderechistas de AC, que entran por primera vez en el Parlamento con 2 escaños y aproximadamente el 4% de los votos. En el bloque españolista las cosas son bien diferentes. De un total de 53 escaños en el anterior Parlamento y un 39,5% de los votos, han pasado a 68 escaños y un 47,5% del voto. El crecimiento global de este bloque permite a todos los partidos del mismo aumentar su representación, excepto Ciudadanos, que desaparece finalmente del mapa. Así, el PSC pasa de 33 escaños y un 22,7% a 42 escaños y un 28%. El PP también experimenta una subida muy significativa, pasando de solo 3 escaños a 15 y de un 3,8% al 10,9%. Y por último también experimenta un crecimiento, aunque menor, Vox, que se mantiene en sus 11 escaños y pasa de un 7,6% de los votos a nada menos que un 8%. Finalmente, la candidatura de los comunes Sumar, que cambió en estas elecciones de socio rompiendo con Podemos y aliándose con Yolanda Díez, corrobora la trayectoria descendente del Nuevo Espacio y sus partidos aliados. Pasa de un 6,8% de los votos a un 5,8%, perdiendo 2 escaños. Pasan de 8 a 6. A partir de estos datos, ¿cuáles serían los principales escenarios? En primer lugar, podemos prácticamente descartar la posibilidad de que se forme un gobierno independentista similar al que tuvo lugar en la legislatura pasada, en sus 2 fases, con Junts y sin Junts. Es cierto que el PSC teóricamente podría abstenerse para permitir un gobierno de coalición entre Junts y Esquerra Republicana, o incluso un gobierno de los de Puigdemont en solitario. Pero no parece una posibilidad que tenga gran viabilidad política a la luz de los resultados y de lo que ha dicho el propio PSC. Otra opción, a priori permitida por la aritmética, aunque absolutamente al límite por apoyarse en una mayoría de exactamente 68 escaños, justo la mayoría absoluta, sería una investidura de Salvador Illa y la formación de un gobierno bien del PSC en solitario, bien conformado también por consejerías de Esquerra Republicana y eventualmente de los comunes Sumar, y apoyado precisamente en la mayoría progresista que conformarían estas 3 fuerzas. En cualquier caso, incluir a Esquerra Republicana en una mayoría de gobierno junto al PSC, pues seguramente dificultaría mucho a Junts poder seguir funcionando como apoyo parlamentario de Pedro Sánchez en el Congreso, y además Esquerra Republicana ya ha dicho que nanay. Una configuración que es inevitable considerar, ya que produce una mayoría absoluta holgada, es la que se obtendría de sumar los escaños del PSC y de Junts. En el caso de que fuera viable políticamente un acuerdo de este tipo, estaríamos hablando de un gobierno sustentado solamente en 2 partidos y con 9 escaños por encima de la mayoría absoluta. Cualquiera de las 3 opciones para que eso cristalice, gobierno de coalición PSC-Junts, los de Puigdemont haciendo president a Illa,
algo que produciría además la propia salida de la política de Puigdemont, como él dijo en campaña, o el PSC haciendo presidente a Puigdemont para que Junts gobierne en solitario, pues la verdad es que parece muy complejo y además han dicho los dos que nanay. Pero son escenarios que nunca se deben descartar por completo porque la política catalana es la política catalana. Por último, cabría considerar la posibilidad de que tanto Junts como Esquerra se abstuvieran para dejar gobernar al PSC en solitario, algo parecido a lo que hicieron a nivel estatal, y que pues después de la investidura se estableciera un esquema de apoyos variables. Esta configuración presenta ventajas, pero también, pues como todas las demás, importantes inconvenientes. El más grande de ellos, la necesidad de visualizar que dos partidos independentistas permitan la investidura de un presidente abiertamente contrario no solo a la independencia, sino incluso a que los catalanes puedan votar en referéndum. El caso es que habrá que ir analizando los movimientos de unos y otros en los próximos días y en las próximas semanas para que esta enorme niebla se vaya disipando y alguno de estos escenarios emerja como más probable que los demás. En todo caso, nada parece indicar que vaya a haber movimientos significativos antes de las elecciones europeas del 9 de junio. Hoy en La Base hablamos de todo esto. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Cataluña con su Parlament más a la derecha de toda su historia. Irene Zugasti, ¿qué nos vas a contar? Pues vamos a repasar esos resultados y esa evolución histórica de los mismos para llegar hasta donde hemos llegado hoy, sí. Manu Levín, ardo en deseos de saber qué nos traes. Vamos a mirar tres cosas. La prensa extranjera, en primer lugar, la prensa española y la prensa catalana más afín al independentismo, porque así creo que tenemos un mapa bastante completito sobre cómo se está leyendo lo que pasó ayer en Cataluña. Y me parece, comandante Finogénova, que nos vamos a la guerra. Actualizar un poco cómo están las cosas. Sí, el programa de hoy se titula Si hay cambio de ciclo en Cataluña. Bueno, yo me voy a Rusia porque aparentemente hay un cambio de ciclo ahí. Acaban de cambiar al ministro de Defensa, una decisión muy inesperada y que da indicios de ciertas tendencias inquietantes. Seguro que será muy interesante. Bueno, hoy vamos a contar con Xavier Domènech, historiador y bueno, todo el mundo sabe quién es Xavi Domènech. Seguro que tiene algo interesante que decir de las elecciones catalanas. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Buenas tardes. Bueno, pues sí, las 13º elecciones catalanas de la democracia reconfiguran el tablero político catalán y de qué manera. Pero sobre todo abren, como decía Pablo en el editorial, una serie de interrogantes en torno a los diferentes movimientos en marcha para la gobernabilidad y que parecen en todo caso depender de una nueva fecha, del 9 de junio, cuando se celebren las elecciones europeas. Los principales titulares que han dejado estos resultados son el retroceso del independentismo en sus diferentes formaciones y el ascenso, por tanto, del bloque españolista. A esto le sumamos además un Parlament que tendrá dos formaciones ultraderechistas sentadas en la bancada y un PP que se le parece demasiado. Todo esto con el fantasma de la repetición electoral, que tampoco podría darse por descartado. Recordemos que estas elecciones catalanas todavía no tocaban, sino que fueron convocadas por el anterior presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien, tras el rechazo del Parlamento a los presupuestos propuestos del Gobierno, decidió no esperar a febrero de 2025 y adelantar los comicios. De esta forma, un poco abrupta, acaba la legislatura catalana, aunque debemos decir que fue un final un poco pues, en la línea del inicio y del desarrollo. En febrero de 2021 tuvieron lugar los anteriores comicios y ahí fue cuando Esquerra Republicana de Cataluña volvió a la presidencia de la Generalitat por primera vez desde la Segunda República Española. Y aunque Junts llevó al límite las negociaciones para investir a Aragonès como presidente y quedarse con 7 consellerías, los de Puigdemont acabaron abandonando el gobierno en otoño del 22, escenificando la división también dentro del bloque independentista. La cuestión es que desde ayer la configuración de asientos del Parlament ya no es mayoritariamente independentista, una situación que no tenía lugar desde 1980, nada más y nada menos, y esto supone otra novedad también, y es que por primera vez el PSC obtiene la mayoría de votos y escaños en las elecciones catalanas. Sí, y eso es lo que los medios afines están narrando como la gran victoria del Partido Socialista y de la fórmula Sánchez, que ha liquidado el proceso independentista, que lo ha enterrado y que ha abierto un nuevo ciclo político. Así de contentos estaban hoy en la serie en El País. Salvador Illa ha ganado las elecciones con un total de 42 escaños, 872.900 votos y 9 asientos más de los que tenía en 2021, 25 parlamentarios más si nos remontamos a 2017. Recordemos que tanto en las elecciones del 99 como en las de 2003, el PSC
fue el partido que obtuvo más votos, pero el segundo en escaños, porque tenía a sus votantes bastante concentrados en la circunscripción electoral de la provincia de Barcelona. Eso es bastante importante. Pero volviendo a 2024, son necesarios 68 de los 135 escaños del Parlamento para la mayoría absoluta, así que toca hacer números. Sí, además hay que tener en cuenta la distribución territorial, porque Barcelona, donde el PSC ha obtenido más apoyos, elige a 85 de esos 135 diputados, vamos, el 63% del total de escaños, mientras que el resto, los otros 50, se distribuyen en las otras 3 provincias. Al igual que pasó en el 21, los partidos independentistas son más fuertes en áreas rurales y de menor población, y los partidos del bloque españolista consiguen mejores resultados en las áreas urbanas como Barcelona. La segunda fuerza política más votada, tras el PSC y con más escaños, era Junts, encabezada por Carles Puigdemont, con un total de 35 escaños, 675.000 votos aproximadamente, 3 más que en 2021, pero con un resultado similar al que obtuvieron hace 7 años, cuando tenían 34 representantes. Una segunda plaza que a algunos les suena pues a premio de consolación. Esquerra Republicana de Cataluña, con Pere Aragonés como candidato, pasa de ocupar el segundo puesto a ser la tercera formación política. Pero ojo, de los 33 asientos que obtuvieron en 2021, hoy cuentan con 20. Y es decir, que bajan 13 diputados y casi 180.000 votos respecto a 2021. El Partido Popular, con su líder Alejandro Fernández, sí está contento. Han obtenido un buen resultado si tenemos en cuenta que han pasado de 3 a 15 parlamentarios, es decir, suben 12 escaños y han multiplicado por 5 sus apoyos. Estamos hablando de 342.584 votos, pasando de ser octava fuerza a cuarta. Lo hemos pasado muy mal durante unos cuantos años y nos merecíamos una noche como esta, que nos permite decir alto y claro: el Partido Popular de Cataluña ha vuelto y lo hace con más fuerza que nunca. Bueno, en realidad en gran parte crecen a costa de Ciudadanos, que caen hasta los 22.000 votos, tanta paz lleven como descanso dejan. Con esto el Partido Popular adelanta a Vox, liderado por Ignacio Garriga en Cataluña, que, ojo, se mantienen en el mismo número de representantes que en 2021, cuando irrumpieron como cuarta fuerza política en Cataluña. Es decir, que Vox cuenta con 11 escaños, aunque tienen 30.400 votos más, aunque se refleja en el mismo número de escaños. Por último, Alianza Catalana, el partido de extrema derecha independentista de Silvio Oriols, entra en el Parlamento catalán con 2 diputados, 118.302 votos. Y vamos con la izquierda, como un Sumar, con Jessica Albiach a la cabeza, que se había mantenido en el 17 y en el 21 con 8 asientos, bajan 2, se quedan con 6 parlamentarios y cerca de 282.000 votos, concentrados también, sobre todo en la zona de Barcelona. Un trago amargo que, intentan revestir con el discurso de que van a ser claves para un posible tripartito de izquierdas. Las CUP, las candidaturas de Unidad Popular, con Laia Estrada como cabeza de lista, vuelven al mismo número de escaños que tenían en 2017, que eran 4 escaños, unos 128.000 votos, y pierden 5 respecto de lo que habían subido en 2021. Así que nunca antes la izquierda había cosechado un resultado tan bajo, sobre todo si lo comparamos con aquellos momentos de esplendor del extinto Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, que llegó a tener 25 escaños en 1980. Decía Pablo Elorduy que los comunes pensaban quedar al margen del llamado psicodrama de la izquierda española, pero el drama parece que no les es tan ajeno. Como dice Elorduy, los caminos de la M30 son inescrutables. Por cierto, esta cita electoral es la segunda cifra más baja de participación en los últimos 15 años. Acudieron a votar el 58% de los catalanes. Sí, y con este porcentaje, la participación, aunque remonta un poco más de 6 puntos respecto a los comicios del 21, continúa siendo más de 20 puntos inferior si la comparamos con las de 2017, en la que casi un 82% de catalanes, 4.360.000, fueron a votar. Es una caída de casi 17 puntos si también la comparamos con 2015, otro síntoma del agotamiento del ciclo del procés. En 2021 la altísima abstención se relacionó con la pandemia del COVID-19, pero ahora en 2024 pues el diagnóstico es otro, puede ser la desafección política o también esos problemas de movilidad que ocasionó un robo de cobre masivo en las estaciones de Rodalías Renfe justo en la jornada electoral. Y otro dato interesante y sobrecogedor: las últimas encuestas de opinión elaboradas tanto por el CIS como por el CEO, su equivalente en Cataluña, reflejan, atención, que los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen una tendencia muy clara a ser más de derechas y menos independentistas que los grupos de edad que son más mayores. Por ejemplo, los jóvenes de entre 18 y 24 años son el grupo de edad que se muestra más de acuerdo con eliminar impuestos, restringir las políticas migratorias, y son los que más creen que el feminismo ha ido demasiado lejos. Tremendo.
El hecho es que para muchos analistas, cautivo y desarmado el independentismo catalán a manos de Sánchez, lo que se abre ahora es un escenario en el que se barajan varias fórmulas de gobernabilidad, ¿verdad, Ugasti? Parece que el PSC va a buscar acceder al gobierno de la Generalitat por tercera vez en su historia y se plantean dos fórmulas. La llamada sociovergencia, aritmética, que es PSC con Junts, que sumaría 77 escaños y sería una especie de, de candidatura de unidad nacional con muchas políticas en común. De hecho, un gobierno de gente de bien, el progresismo de orden de Illa y el republicanismo de orden de Junts. La otra fórmula sería PSC, Esquerra y Comuns, raspando 68 escaños, pero las negociaciones serían desde luego complicadas, como decíamos antes, y Esquerra sería clave, pues sus diferencias con el PSC son muchas y notables. La primera, la posibilidad de un referéndum pactado que los socialistas no quieren ver ni en pintura. Salvador Illa hablaba de una nueva etapa para todos los catalanes, una etapa que le toca al PSC liderar, que él asume esa responsabilidad y que se presenta como un candidato a la presidencia. Y no perdía también la oportunidad de avalar las políticas de Pedro Sánchez y achacarle a él parte de los buenos resultados obtenidos en las mismas. Y por supuesto, de vuelta, Pedro Sánchez daba la enhorabuena al líder catalán y seguía la misma línea argumentativa de la nueva etapa, de un nuevo futuro y un tiempo de esperanza, decía el presidente. Carles Puigdemont, por su parte, valoró ayer los resultados electorales desde Francia y, entre otras cuestiones, la clave es que no se da por vencido y deja entrever, y de hecho ha anunciado finalmente, que va a intentar, se va a presentar a la investidura y va a intentar un acuerdo socioconvergente por el que, a cambio de dar apoyo a Sánchez en Madrid, el PSC apoye su investidura. Me suena. Por su parte, Pere Aragonés hablaba ayer de que sus resultados, que eran muy malos y que no habían conseguido revertir la tendencia de las elecciones generales. Así pues, Aragonés anunciaba anoche que su proyecto político continuaría en la oposición y que le correspondía a PSC y a Junts gestionar la nueva etapa. De tripartito, de momento, ni hablar. El girito de guión ocurría hace apenas un par de horas, hoy, cuando el candidato de Esquerra a la Generalitat de Cataluña y a un presidente en funciones anunciaba que abandonaba la primera línea de la política y que no va a tomar ni siquiera el acta de diputado para la próxima legislatura tras el batacazo electoral que les dejaba, como decíamos, con 20 escaños de los 33 con los que contaban. Y lo ha dicho asegurando que es por responsabilidad al país y al partido al que pertenece. Responsabilitat. Avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat y, por tanto, que no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y que voy a abandonar la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso. Una Cataluña justa e independiente. Pedimos perdón por haber usado el total de TV, tendríamos que haber usado el de TV3 porque tiene bastante poco sentido subtitular a Pere. Pero no, subtitular hubiera tenido mucho sentido, doblar a Pere Aragonés al castellano, y no es el estilo que mantenemos aquí, pero la actualidad manda y trabajamos contra el reloj. En fin, la alegría del PP en su sede también era evidente. Los populares dicen asumir el liderazgo constitucionalista y haber conseguido que el separatismo nos sume en Cataluña, diciendo que los catalanes han finiquitado el proceso en las urnas y que ese es el veredicto inapelable e indiscutible y que se obedezca el mandato de la sociedad catalana. Alberto Núñez Feijóo felicitaba a su vez al líder del PP catalán por un resultado extraordinario que supera sus mejores expectativas. De la ley de amnistía anoche nadie decía ni mu. La ultraderechización del Parlamento tiene un claro reflejo en los números, y es que cuando los grandes partidos, incluido el PSC, reproducen la agenda ideológica conservadora, pues hay consecuencias. Un modelo fiscal ayusista, discursos racistas sobre la migración normalizados, macroproyectos como Hard Rock, inmovilismo frente al cambio climático, pues mira, al final recogen lo sembrado proyectos como Vox o Alianza Catalana. Juntos, de hecho, ambos proyectos de extrema derecha suman 13 escaños y el 13% de la intención de voto. Y si le sumamos a un PP al más puro estilo Albiol, a quien de hecho Feijóo reivindicó en campaña con su discurso racista y antiocupas, pues tenemos una derecha extrema con el 25% del voto y 700.000 papeletas. Y hasta el final de la campaña Junts fueron incapaces de decir que se negaban a pactar con la Alianza Catalana. Jessica Albiach también reflexionaba sobre la baja participación que mencionábamos antes y valoraba negativamente el resultado. Reconocía que esperaban tener más fuerza. Sumar, pues no frena su caída, y en todo caso la candidatura de Común Sumar se refería a su fuerza política como imprescindibles para un gobierno de izquierdas frente a esa otra opción, la socioconvergencia, aunque como hemos visto, Esquerra ha dicho que de momento de eso nada de nada. Al menos de entrar en el gobierno, ¿no? Por su parte, desde la CUP, Laia Estrada
ha dicho que los resultados no son buenos y que, cito literal, les queda un Parlamento más a la derecha y más españolista que nunca. Tras conocer los resultados, Estrada pedía frenar a la extrema derecha independientemente de la bandera detrás de la que se escondan y ha asegurado que las 4 diputadas de la CUP se ponen a disposición del país para, dice literalmente, revertir esta situación que queda. Así pues, también hay una tercera fórmula en el aire. Cabría considerar la posibilidad de que tanto Junts como Esquerra se abstuvieran para dejar gobernar al PSC en solitario. Vamos, como ocurre a nivel estatal más o menos, y dar paso a una investidura de apoyos variables con todos sus inconvenientes. En lo que sí hay bastante consenso en el análisis es que todo se postergará pasado el 9 de junio y los resultados de las europeas dentro de 3 semanas. Así que, ya sea en una casa en Waterloo o en el Europarlamento, Catalunya vuelve a pasar por Bruselas. Estaremos atentos. Gracias. Com Catalunya no és aliena a la onada reaccionària i també a la onada conservadora que s'està vivint al conjunt d'Europa. L'entrada de l'extrema dreta i el reforç de l'extrema dreta espanyola i una que es diu catalana al nostre Parlament és una molt mala notícia. Manu Levín, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, lo adelantaba al principio. Vamos hoy con una triple mirada. Vamos a echar un vistazo a cómo enmarcan los resultados de anoche en la prensa extranjera, en la prensa española y en la prensa catalana más afín al independentismo, a ver si eso nos ayuda a hacer un mapa lo más preciso posible sobre el escenario político que dejan las urnas en Cataluña. Hoy en la base de análisis panorámico para entender mejor las lecturas que hace cada sector político mediático sobre los resultados de anoche. Pues vamos con ello. En primer lugar, ¿qué dice la prensa extranjera? Pues empecemos por ahí, efectivamente, porque a veces puede ser más útil para entender ciertas cosas mirar cómo las ven desde fuera, ¿no? El titular clave en los medios internacionales es la derrota del independentismo y lo era incluso ya desde antes de conocerse los resultados definitivos. Fijaos, Le Monde, desde Francia, elecciones en Cataluña, los independentistas pierden su mayoría. The Guardian, desde el Reino Unido, los partidos separatistas perderán poder en las elecciones regionales catalanas, según las encuestas. Un pequeño apunte. En lugar de independentistas, The Guardian dice separatistas, un término más peyorativo, y hay también esfuerzo en precisar que se trata de unas elecciones regionales en el titular de este periódico británico. Un lenguaje negativo hacia el independentismo en The Guardian que seguramente hay que interpretar en clave interna de la política británica, en particular en relación con el independentismo escocés. Claro, ellos también tienen sus propios separatistas, ¿no? El mismo término negativo y también la misma lectura principal sobre los resultados en otro medio británico, la BBC. Los socialistas españoles se ganan el voto catalán mientras los separatistas pierden poder, y un par de titulares más en la prensa extranjera. Corriere della Sera, desde Italia. Elecciones en Cataluña, encuestas a pie de urna. Los socialistas por delante de los independentistas, pero es necesario un acuerdo con la izquierda. El Corriere apunta ya, como veis, un determinado escenario de pactos. Gobierno del PSC bajo alguna fórmula de acuerdo con Esquerra y los comunes. Y el New York Times. Los socialistas españoles ganan las elecciones catalanas dominadas por la amnistía para los separatistas. Por primera vez en más de una década, el gobierno regional de Cataluña puede estar dirigido por un partido opuesto a la independencia. Bueno, hasta ahí misma lectura sobre la derrota del independentismo. Eso sí, el pronóstico del New York Times de cara a la gobernabilidad y los pactos postelectorales, como veis, deja una puerta abierta más claramente a la posibilidad de un bloqueo. Los socialistas, dice el New York Times, están celebrando lo que consideran una victoria trascendental, aunque no consiguieron suficientes escaños para gobernar por sí mismos. Lo más probable es que se enfrenten a semanas de negociaciones y posiblemente a que se repitan las elecciones si no se llega a un acuerdo. Pues no hay que despreciar esta posibilidad que desliza el New York Times. Por lo pronto, hasta que no pasen las elecciones europeas, como venimos diciendo, seguramente no se va a despejar ninguna incógnita sobre los posibles pactos y muchas de las cosas que veamos se sigan moviendo en una lógica de campaña. Pero bueno, sigamos. La prensa española, ¿cómo lee los resultados, Manu? Pues vamos con ello. Echemos un vistazo, si os parece, a las portadas de hoy de los principales diarios en papel con sede en Madrid. El País, el triunfo de Illa entierra el proceso. El PSC gana por primera vez en escaños y votos y sumaría con Esquerra Republicana de Cataluña y Comuns. Sumaría con Esquerra Republicana de Cataluña y Comuns. Ahí está la apuesta del País de cara a los pactos postelectorales. Quedémonos con eso, que es importante. Continúa el País en su portada. El soberanismo pierde la mayoría después de 4 décadas, pese al alza de Junts. Y editorial, cambio de ciclo en Cataluña, en la misma línea del titular principal que habla del enterramiento del independentismo, ¿no? Y ya entierra el proceso. Y atención ahora a las portadas de la derecha mediática que irradia desde Madrid. Vamos a ver las tres juntas y ahora comentamos. ABC.
Cataluña castiga al independentismo. El PSC gana las elecciones, pero necesita a Esquerra Republicana, que anuncia que trabajará en la oposición tras hundirse al perder 13 escaños. El Mundo. Illa logra una gran victoria, pero Puigdemont exige a Sánchez gobernar. Ya veis que, a diferencia de ABC, El Mundo enmarca más en clave estatal, metiendo a Sánchez en el titular. Cataluña da la espalda al independentismo tras una década de agitación y declive, es el antetítulo del Mundo, y Editorial, retroceso histórico del independentismo en Cataluña. Y por último, La Razón, derrota del independentismo. Illa consigue una clara victoria en votos y diputados que acaba con las aspiraciones de Puigdemont. Esquerra se derrumba y pierde 16 diputados, aunque tendrá la llave para la investidura del candidato socialista. La pérdida de la mayoría independentista confirma que Cataluña pasa página. Y Editorial en La Razón, Cataluña finiquita la vía independentista. Vamos, la misma lectura principal, éxito del PSC y derrota del independentismo que en los otros diarios de derechas, El País y la prensa extranjera, aunque poco margen hay para interpretar otra cosa, claro. Sí, pero una frase más que está destacada en la portada de La Razón. Sánchez considera que el éxito de Illa avala su estrategia de distensión basada en cesiones, dice La Razón, y además el periódico de Maruenda también decía, os lo repito, que Esquerra se derrumba y que Illa acaba con las aspiraciones de Puigdemont. Quería remarcar esto porque es interesante comparar el discurso de hoy de la derecha mediática española sobre los malos resultados del independentismo en Cataluña con lo que dijeron hace muy poquito sobre los buenos resultados de EH Bildu en Euskadi. Hoy, como estamos viendo, la principal lectura mediática es que el PSC ha infligido una gran derrota a Junts y Esquerra Republicana, también en las portadas de la derecha, y que Cataluña ha votado no al independentismo y sí a la amnistía, dando un espaldarazo, en este caso al PSC, pero si recordáis, el gran relato de la derecha española sobre el avance histórico de EH Bildu en Euskadi fue decir que esos buenos resultados se debían al blanqueamiento de Bildu por parte de Pedro Sánchez y el PSOE mediante sus pactos con esa formación nacionalista. Por esa regla de tres, los pactos, y siguiendo el vocabulario de la derecha, el blanqueamiento del PSOE a los independentistas con la amnistía debería haber propiciado un reforzamiento de ese espacio político y ha sucedido todo lo contrario. Absolutamente, y por eso es paradójico en ese sentido ver hoy las portadas triunfalistas de la derecha mediática hablando de la gran victoria del PSC y el fracaso del independentismo y ni una sola palabra, por supuesto, que relacione la amnistía y los pactos con Esquerra y Junts como un factor que hubiera motivado su crecimiento. Hay análisis que envejecen regular tirando a mal, porque en realidad no son análisis serios, sino relatos. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que si anoche Puigdemont hubiera quedado primero, la derecha sí que estaría diciendo que el blanqueamiento de Sánchez a Puigdemont hace que crezcan los independentistas. Análisis de quita y pon. Bueno, sigamos. Pasemos un momento también por las portadas de la prensa en papel de ámbito estatal, pero con sede en Barcelona, La Vanguardia y El Periódico. La Vanguardia, Illa gana con claridad, pero tendrá que pactar con el independentismo. Victoria clara de Illa, dice El Periódico. El PSC consigue por primera vez imponerse en votos y escaños y suma 42 diputados. El candidato socialista impide la mayoría independentista, pero la gobernabilidad queda a expensas de Esquerra Republicana o Junts. Vamos, lecturas casi idénticas de La Vanguardia y del Periódico que ya llaman desde sus portadas, en particular Esquerra Republicana, para que permita un gobierno de Illa, en exactamente la misma línea del mensaje de la portada del País. Ya veis que sí. Vamos a ver enseguida, por último, lo que está diciendo la prensa catalana afín al independentismo, porque ahí la cosa es un poco más compleja. Pero antes, un elemento más para el análisis del avance de Junts, que ha arrebatado, como sabemos, a Esquerra el liderazgo del campo independentista. Interesante, en mi opinión, algo que decía al respecto Antón Losada en la SER. Yo creo que es importante recordar que la marca en estas elecciones era Puigdemont. Claro. No Junts. La marca su fotografía iba incluso en las papeletas. Pero y en el nombre. Y en el nombre del Junts, Junts más Puigdemont para Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, es Puigdemont el que ha recuperado la primera posición en el rally independentista. Pero eso no implica que la haya recuperado Junts necesariamente. Entonces, la marcha de Puigdemont plantea, además de la asunción o no de responsabilidades y de cumplir o no la palabra, para Junts es un problema enorme, porque una parte sustantiva de los votos que han recibido, seguramente en otra tesitura y con otro candidato y con otro mensaje que no fuera la restauración, por ejemplo, todos los votos que podemos asumir que seguramente ha recibido de la CUP, no creo que volviera a recibirlos. Los ha recibido Puigdemont, de antiguos votantes de la CUP, no Junts. Pues efectivamente, fundamental el peso del factor candidato en estos resultados de Junts, que podrían evolucionar hacia un lugar muy diferente a corto o medio plazo en el caso de que Puigdemont cumpla su palabra de retirarse si no logra ser presidente. Por lo pronto, parece que no se va a consumar
esa retirada porque ya ha anunciado que se quiere presentar a una investidura a todas luces. Muy difícil, ¿no? Imposible. No hay números, ¿no? Según parece, según votaron ayer los catalanes y catalanas. Bueno, esto último nos lleva al último bloque del análisis, para lo cual vamos a fijarnos en lo que dicen los principales medios catalanes afines al independentismo. Decía que ahí la cosa es más compleja porque hay más discrepancia en las lecturas y en las apuestas que se están haciendo. Y una discrepancia, creo yo, que podría interpretarse como un síntoma más de la crisis del bloque independentista en Cataluña y también de que la derrota siempre suele generar una dinámica de división. Sí hay coincidencia en dos elementos. En personalizar bastante la derrota de Esquerra en la figura de Aragonés, que entre otra serie de cosas se habría equivocado adelantando las elecciones. Aragonés lleva a Esquerra a su mayor derrota desde 2010, dice por ejemplo el Nacional.cat. De hecho ya lo han dimitido hoy mismo, como sabemos. Y por el otro lado, coincidencia también en personalizar el avance de Junts en la figura de Puigdemont, como decía antes Antón Losada. A partir de ahí, ¿por qué digo que hay discrepancias? Fijaos, portada de hoy de El Punt Avui, un diario claramente alineado con el proyecto independentista. Voto de castigo es el titular y el marco principal es la derrota del independentismo. Portada del Ara. Illa se impone y el independentismo se hunde. Cambio de ciclo, certifica rotundamente el Ara. Y esta mañana también en su portada digital se podía leer: el PSC gana las elecciones y rompe la mayoría independentista, el batacazo de Esquerra, tercero lejos de Puigdemont, hace inviable la suma del soberanismo, Cataluña vota cambio de ciclo, la españolización de Cataluña, la contundente victoria de Illa refuerza la estrategia de Sánchez, los votantes certifican el fin del proceso. Los votantes certifican el fin del proceso. La suma del soberanismo es inviable. Básicamente, la misma lectura sobre el significado político de las elecciones en el diario Ara que en la prensa española, tanto la de derecha como la progre. Es muy significativo esto. Más, TV3, la tele pública catalana. El tripartito suma por los pelos y un pacto independentista es imposible. Imposible. Bueno, todo esto del Ara, el Punt Avui, y TV3 es muy significativo, como estamos diciendo, porque supone alejarse de la línea marcada por Puigdemont, que va a presionar a Esquerra para un pacto entre ambos y que, de hecho, ya ha anunciado que se presentará a la investidura. Estamos en condiciones de construir un gobierno sólido de obediencia catalana, ha dicho Puigdemont, precisamente esa posibilidad que buena parte de los medios independentistas, como acabamos de ver, descartan y consideran imposible. Ese aparente alejamiento, ¿no?, entre la línea Puigdemont y la línea de TV3, Ara o Punt Avui de cara a lo que toca ahora, sin duda merece atención, creo yo, y también la merece comprobar, por el contrario, qué parte de la prensa independentista en Cataluña sí continúa alineada con los mensajes del expresidente Puigdemont. Por ejemplo, VilaWeb, cuya apuesta es coincidente, es una OPA a Esquerra Republicana y forzar una repetición electoral. El partido no ha terminado. Ese es el titular de la editorial que firma hoy Vicent Partal, que es el director de VilaWeb, muy alejado del cambio de ciclo, de ese marco cambio de ciclo que certificaba claramente, por ejemplo, el Ara. VilaWeb, en primer lugar, aplaude los resultados de Puigdemont. Dice, no solo no ha perdido escaños en una noche en la que todo el independentismo ha perdido, sino que los ha ganado. De hecho, ha conseguido mejorar su resultado de 2017, cuando la épica electoral no podía ser mayor. Eso está al alcance de muy pocos políticos en el mundo, dice VilaWeb. No sé qué pasará en adelante, continúa la editorial, porque la reacción de Esquerra es imprevisible y seguramente necesitará semanas para reflexionar, pero aunque sea sobre el papel, a Puigdemont ahora le sería más fácil que la semana pasada intentar agrupar al independentismo en una formación que no sea una refundación de CiU, sino una especie de Scottish National Party escocés, más transversal y abierto que ahora. Ahí está esa OPA a Esquerra Republicana. Y la clave de la divergencia, la estrategia postelectoral. Dice este editorial en VilaWeb. Muy probablemente, con los datos de esta noche en la mano, la resolución más lógica será ir a unas nuevas elecciones en octubre. Cercano a lo que pronosticaba el New York Times. Ya veis que sí, ¿no?, en cierto modo. La clave, la presión sobre Esquerra Republicana de Cataluña. El tripartito PSC-RC Comuns, dice VilaWeb, tiene la mayoría absoluta justa y pelada. Pero Esquerra se atreverá, tras el derrumbe de hoy, a votar a Illa. Parece muy sensato, y el presidente aragonés ya ha querido dejar claro que no formarán parte de ningún gobierno. Y aquí, dice VilaWeb, en la imposibilidad de Illa para formar gobierno está la oportunidad del independentismo y concretamente la de Carles Puigdemont. Él ha realizado una campaña en una inferioridad de condiciones escandalosas, sin poder participar en los debates electorales, sin poder realizar actos ni recorrer el territorio. Pero de aquí a octubre, con su regreso, tiene tiempo y tendrá oportunidades de sobra de sacudir el panorama político y electoral catalán. Mientras el votante y el abstencionista independentista también tendrá un tiempo muy importante para pensar y reflexionar. Así que esta partida, concluye VilaWeb, ni mucho menos ha terminado.
Pues habrá que esperar que pasen las europeas para saber qué ocurre finalmente. Estaremos muy atentos a lo que pase en las próximas semanas. Gracias, Manuel. Y те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боепрipase? Ina Finogénova jugando a la Ouija. ¿Qué nos tienes preparado? Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Hace un año de este vídeo del accidentalmente fallecido jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, gritando entre insultos al ministro de Defensa ruso y al jefe de Estado Mayor la pregunta: ¿dónde están las municiones? El señor de la guerra, que marchó hacia Moscú contra el ministro de Defensa Sergei Shoigu en agosto pasado, hoy vería su reclamo parcialmente cumplido. Más de 2 años después del inicio de la invasión de Ucrania, Rusia tendrá un nuevo ministro de Defensa. Un cambio fundamental para un país en guerra. Explícanos por qué. Bueno, después de asumir su 5º mandato como presidente de Rusia el pasado 7 de mayo, Vladimir Putin firmó un decreto sobre la estructura del nuevo gobierno. En esa nueva configuración, algunos ministros lograron mantener sus sillones, otros fueron ascendidos o movidos a cargos más simbólicos y hubo un cambio esencial totalmente inesperado. Se propuso designar como ministro de Defensa a quien se desempeñó hasta ahora como viceprimer ministro de Rusia, Andrei Belousov. Primer cambio en la cartera de defensa en 12 años. ¿Quién es este señor? Lo primero que llama la atención es que no es militar, es civil. Es un economista de 65 años con una larga trayectoria en cargos públicos. Fue ministro de Economía, asesor económico de Putin durante muchos años. Es partidario del modelo keynesiano de la economía, aumento del gasto público para estimular la demanda agregada. De hecho, se le considera uno de los arquitectos del keynesianismo militar ruso, que al menos a corto plazo ha sido relativamente exitoso. Después de vaticinios generalizados de un inminente desplome de su economía como resultado de las miles de sanciones y del aislamiento, no solo Rusia no se ha desplomado, sino que en 2023 mostró un crecimiento del PIB de un 3,6% según Rosta. Sí, en breve les hablaremos más sobre el keynesianismo militar ruso, sus ventajas actuales y sus riesgos. El hecho de que precisamente uno de sus promotores pase ahora a dirigir la cartera de defensa en plena guerra indica que el país se está reorganizando económicamente para afrontar un conflicto largo. Y de lo que se va a encargar el nuevo ministro de Defensa es de configurar una economía de guerra eficaz de cara a años de confrontación y de gestionar una guerra de desgaste contra Occidente. Vamos. De nuevo, economía de guerra, aumento del gasto en defensa, militarismo exacerbado, sin perspectivas de paz a la vista. Igualito que en Europa, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué lo eligen a él? A nivel oficial del secretario de prensa de Putin, concretamente dicen que se trata de empotrar la economía de todo el bloque de defensa en la economía del país, en un momento en el que los gastos en defensa suponen ya 1/3 del total del presupuesto estatal. Eso significa que el ministro de Defensa no se va a dedicar a asuntos relacionados con el frente, la movilización o los ataques contra Ucrania. Para eso está el Estado Mayor y su jefe Valery Gerasimov, que mantiene de hecho el cargo. El Ministerio de Defensa aparentemente cambia de enfoque, convirtiéndose en un conglomerado que se supone que será el motor de la economía y de la guerra. Con un gasto en defensa disparado, se tratará de destinar esos recursos a la producción de drones, sistemas de transporte, vigilancia, satélites, nuevos materiales, etcétera, etcétera. De garantizar los suministros y la logística y de modernizar todo el complejo militar industrial que ya sabemos que a la larga necesitará guerras interminables para alimentarse. Y una publicación bastante curiosa sobre Andrei Belousov en Financial Times. Dicen justamente que su nombramiento indicaría que el objetivo de todo esto es una renovación completa del complejo militar industrial. Belousov no hizo el servicio militar y es fiel a Putin, escribe en el Financial Times, citando a una fuente que conoce a este señor desde hace décadas y que dice lo siguiente: no es corrupto en absoluto, va a ser muy diferente de todo lo que tenemos ahora en el Ministerio de Defensa. Shoigu y toda la gente a su alrededor eran unos auténticos comerciantes.
trabajólico, adicto al trabajo, tecnócrata, muy honesto, y Putin lo conoce muy bien. También añaden en Financial Times, citando a otra fuente, que el gasto en defensa ruso aumentará aún más porque el nuevo ministro es partidario de inflar la economía con cash a través del sector de defensa, lo que estamos comentando. Para entender la importancia real que tiene este nombramiento y la confianza que le debe de tener Putin, basta con tener en cuenta que es uno de los 3 cargos gubernamentales que deben ratificar el uso de armas nucleares para que este se produzca. O dicho en un lenguaje más coloquial, es uno de los 3 dedos que deben pulsar el botón nuclear si Rusia cometiera el disparate de decidirse a usar este tipo de armas. Más allá de esto, las fuentes en ruso destacan su formación soviética, lo cual significaría supuestamente que los gastos se someterían a un control más estricto, que no es tan privatizador como los liberales que han rodeado a Putin durante años, y que habrá poco margen para la corrupción. De la corrupción también habla el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Sus expertos consideran que el cambio de ministro de Defensa es una muestra de las preocupaciones de Putin sobre los niveles de corrupción y el mal uso de fondos dentro del ejército. Al final, lo que puso de manifiesto Yevgeny Prigozhin en su momento, hace un año, con su intento fallido de asonada y sus protestas, fue precisamente la ineficacia del ministro de Defensa a la hora de garantizar que el pastizal público que se invierte en la guerra llegue al frente y no al bolsillo de particulares. Y el caso es que estos cambios ministeriales se producen pocas semanas después de que el Ministerio de Defensa ruso volviese a estar en el ojo del huracán por la detención de su viceministro, de Timur Ivanov, por acusaciones de corrupción. Se le acusa de haber favorecido a empresas privadas con contratos con el Ministerio de Defensa a cambio de sobornos millonarios. El arresto fue ampliamente publicitado en Rusia porque se trata de uno de los peces más gordos dentro de la jerarquía gubernamental, que fue encargado de la reconstrucción de la ocupación Mariupol. En Rusia se le conocía desde hace años de la invasión, desde antes de la invasión, por figurar en las listas de Forbes como uno de los funcionarios más ricos del país y por su extrema cercanía al ya exministro de Defensa Shoigu, y por eso también parecía intocable. Cuando se le mostró todo uniformado y con medallas tras las rejas, pues ya se podía suponer que venían vientos de cambio. Vientos de cambio hacia una eternización de la guerra, que a su vez servirán de argumento para seguir aumentando el gasto militar. Por estos lares, a ver quién tiene la maquinaria más fuerte para matar. Y vientos de cambio también para quien fuera el ministro de Defensa Sergei Shoigu, que ahora pasa a ocupar el cargo del secretario de Consejo de Seguridad. Claramente era demasiado grande para caer, a diferencia de su subordinado, así que se le movió a un cargo importante, pero sin acceso a esos descomunales presupuestos que maneja el Ministerio de Defensa. Y la conclusión de todo esto es que Rusia parece estar orientando toda su economía hacia una economía de guerra, o como diría la propaganda oficial en Rusia, hacia una economía de operación militar especial. Así es, y ahora es cuando retomamos el tema de keynesianismo militar, del que Andrei Belousov, el nuevo ministro de Defensa, ha sido promotor en estos últimos 2 años. La resiliencia de la economía rusa, inesperada para expertos, analistas económicos, especialmente para los occidentales, se debe a varios factores. Unos elevados precios de energía, que pese a las sanciones garantizaron el flujo de divisas hacia el país, un giro hacia el sur global en sus relaciones comerciales y un aumento del gasto en la mal llamada defensa. Esto se tradujo en que la guerra se convirtió a fin de cuentas en un motor de economía. La demanda de armamento supuso un auge para la industria militar y las industrias auxiliares también. La destrucción de ciudades en territorios ocupados garantizó trabajos de reconstrucción y todo ello aumenta la demanda de mano de obra y por lo tanto el empleo. En estos 2 años la militarización se financió con cargo al déficit presupuestario. Según los académicos Volodymyr Ishchenko, Ilya Matveev y Oleg Zhuravlov, que llevan meses analizando los resultados del keynesianismo militar ruso, todo ello contribuyó a la recuperación económica del país e incluso aumentó el apoyo a la guerra entre aquellas personas cuyo bienestar mejoró de algún modo gracias a la economía de guerra.
Sí, porque se pagan salarios muy altos a los soldados que firman contratos para ir a la guerra y esa es una de las razones por las que no vemos estas imágenes de movilizaciones forzadas como las que llegan desde Ucrania. Hay transferencias monetarias a las familias de los heridos o muertos en combate y todo ello, de forma muy siniestra, supuso que la gente más pobre en un país tan desigual como Rusia percibiera algo más de dinero como resultado de la guerra. Es decir, que la guerra hizo que los recursos se distribuyeran de forma más equitativa, aunque sea para pagar los entierros, que la tasa de desempleo se ubicara en bajos históricos y que los salarios, sobre todo los del sector militar, se dispararan. Ahora, lo que no está claro es hasta qué punto es sostenible este modelo de keynesianismo militar. Eso es, en ello también se centra el debate académico. A corto plazo, claramente ha funcionado. Lo que pasará a largo plazo no está muy claro. La escasez de mano de obra en Rusia es brutal y no hay forma de reponerla. Recordemos que alrededor de 1 millón de personas trabajadoras salimos del país después del inicio de la invasión. Obviamente, para inflar de dinero el sector bélico se aplica la motosierra en la economía civil, especialmente en la sanidad. La desinversión sistemática en la ciencia a lo largo de años también pone en duda la capacidad tecnológica que puede desarrollar el país teniendo todo sancionado. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Lo que está claro de momento es que el país está emprendiendo un camino de profunda transformación económica en la que se planea que la guerra o la defensa o la seguridad, como quieran llamarlo, va a ser más aún el motor de todo su funcionamiento. Una pésima noticia teniendo en cuenta algunos ejemplos que existen por el mundo. Uno de los más claros es el de Israel, un país que destina más del 5% de su PIB a la guerra, que se especializa en tecnologías de ocupación, vigilancia y represión, que vende luego al mundo con la etiqueta de probado en combate y obtiene así suculentas ganancias. El problema de ello es que para funcionar así durante años necesitas guerras que garantizan el crecimiento económico que se debe a la guerra. No habrá conflicto nuclear porque no da dinero, pero sí que habrá una guerra eterna al parecer. Gracias, Ina. Que una onada reaccionària està travessant el nostre país. El panorama que queda amb aquests resultats que hem vist no és bo, no només per la CUP, sinó pel conjunt de país. Bueno, hoy, como decíamos al principio, nos acompaña en la base Xavi Domènech. Xavi, muchísimas gracias por atender a la base. ¿Cómo estás? A vosotros. Muy bien. Quería pedirte, a pesar de todo, tenemos mucho deseo de conocer cuál es tu análisis sobre las implicaciones que puede tener este resultado electoral. Bueno, yo creo que lo que se ha producido básicamente son unas elecciones de forma muy evidente de bipolarización entre la candidatura de Puigdemont y la de Illa y que eso ha satelizado al resto de fuerzas políticas alrededor suyo y ha concentrado el voto en ellos dos. Y ahora lo que se ha producido era lo que ya se sabía, que era una victoria del Partido Socialista de Cataluña, un Partido Socialista de Cataluña que yo creo que ha hecho la campaña más a la derecha de su historia y el listón estaba alto. Y ahora lo que hay son varios posibles titulares. Uno es evidente, la mayoría independentista por primera vez en una década ya no existe en Cataluña. Se ha producido un viraje a la derecha, digamos, de la representación política en el Parlamento de Cataluña. Ha habido un crecimiento muy alto de la abstención. Es verdad que había las elecciones post-COVID, pero estas no las podemos contar. Y ahora lo que hay es varias posibilidades sobre el tablero. Una posibilidad que sería el famoso tripartito, pero que Esquerra Republicana de momento ya ha dicho que no, y vamos a ver qué pasa dentro de Esquerra Republicana en los próximos meses, porque yo creo que va a haber un debate interno muy fuerte en Esquerra Republicana sobre el sentido y el futuro que tiene como espacio político. Y por otro lado, hay la posibilidad de un gobierno de Illa en solitario, viendo qué abstenciones y qué apoyos. Y la otra posibilidad, está la posibilidad de Carles Puigdemont, que básicamente lo que ha venido a decir es que el gobierno que primero tiene que Esquerra Republicana ponerse de acuerdo con ellos, después tienen que ir a convencer a Pedro Sánchez de que le dé el gobierno a ellos, y eso le llama un pacto de obediencia catalana que pretende conseguir en Madrid precisamente. Y la otra posibilidad es una socioversa, es decir, que hay un gobierno Junts, Partido Socialista,
que en realidad programáticamente son los dos partidos casi gemelos en cuestiones sociales y cuestiones económicas en este momento, y que probablemente también sería el gobierno que más le interesaría a Pedro Sánchez. Es decir, tener a Junts con un pacto en el Partido Socialista de Cataluña en Cataluña sería evidentemente lo mejor para el PSOE a nivel de Estado. Pero ahí está el factor Puigdemont. Difícilmente, estando él aún en política, eso va a suceder. Lo que pasa es que tampoco sucede con Puigdemont. Xavi, ¿tú crees que sería posible una repetición electoral? ¿Que es un escenario que hay que contemplar como posible? Claramente. Es decir, es verdad que falta mucho tiempo, hay las elecciones europeas, hay la dinámica interna de partidos, hasta agosto hay tiempo, por tanto va a haber también muchos incentivos para que no se dé la repetición electoral, pero puede pasar perfectamente. Es decir, a mí lo que me preocupa es cómo, digamos, el conjunto de las formaciones políticas de izquierdas, la izquierda del Partido Socialista, Esquerra Republicana, CUP y Comunes, salen de la subalternización de una dialéctica entre dos partidos, que es Junts y PSC, que los dos están bendecidos en estos momentos por Foment del Treball, por la patronal catalana. Y yo creo que eso sí que es una preocupación que esos partidos tienen que tener a largo plazo. Y ahí en medio está el problema de la gobernabilidad, pero es bastante evidente que puede haber una repetición electoral. Quería preguntar por un dato, por un microdato que han dado varias encuestadoras, y es el carácter profundamente conservador de los jóvenes catalanes entre 18 y 25 años, que se muestran mayoritariamente contrarios al feminismo, contrarios a los impuestos. Claro, para muchos de nosotros Cataluña era una de las sociedades más avanzadas del Estado, que veíamos como una sociedad más de izquierdas que el resto del Estado español. ¿A qué atribuyes que los jóvenes catalanes, digamos, estén girando a la derecha de esta forma? Es verdad que los consensos, digamos, los consensos mínimos, los consensos aparentes dentro de lo que ha sido el catalanismo, es verdad que está más a la izquierda de la media de la sociedad española, de la media, pero también es verdad que estamos viendo una ola reaccionaria. Y en el caso de Cataluña estamos viendo muchas resacas, es decir, muchos de los monstruos que ahora se despiertan son hijos de los sueños que los múltiples cambios que estaban en juego no han conseguido realizar. Y ahí hay un problema, por eso digo que hay un punto en estas elecciones para mí como de endgame. Ya no podemos jugar más al ajedrez con la dinámica electoral y jugar más al ajedrez de vamos a ver si ahora colocamos un nuevo gobierno y colocamos aquí o allí, sino digamos, de rearmamiento político, cultural y social de las izquierdas. Y yo creo que eso, más allá del debate que ahora se va a centrar en el tema de si bloqueo o no bloqueo, tendría que ser el debate de fondo de las izquierdas, porque si no el peligro es esto, que al final, con tanto hablar de quién es presidente de la Generalitat, es decir, con una CUP que ha tenido que investir cada 2x3 a un presidente de derechas, menos en el caso de Pere Aragonés, pero anteriormente, y con unos comunes que están muy subalternizados a la lógica del Partido Socialista, nos podemos encontrar con una sociedad que desconecte hacia la derecha. Xavier Domènech, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotros. Y una muy fuerte. Igual, amigo. Llegamos al final del programa, vamos a terminar con un temazo de Lluís Llach, La gallineta, que cada quien la interprete como quiera. Hasta mañana.